Nunca las frías paredes de la morgue de Madrid me parecieron tan opresivas como aquella mañana. Había pasado por muchos cuerpos en mi carrera como médico forense, pero algo en la joven que yacía sobre la mesa de acero inoxidable despertó en mí una profunda inquietud. Su nombre era Isabel Ortega y había sido encontrada muerta en circunstancias misteriosas. Mientras miraba su rostro pálido y sereno, no pude evitar sentir una extraña familiaridad, como si ya la conociera de alguna parte. Fue una sensación desconcertante, algo que no pude explicar de inmediato. Doctor Alarcón, los policías que trajeron el cuerpo dijeron que no hay signos evidentes de violencia. Sospechan de envenenamiento, dijo Marta, mi asistente, mientras preparaba el instrumental quirúrgico. Gracias, Marta. Averigüemos qué le pasó realmente a esta joven. Respondí, tratando de mantener un tono profesional a pesar del torbellino de sentimientos dentro de mí. Comencé la autopsia con la rutina habitual, examinando cada detalle del cuerpo de Isabel. Sus rasgos eran delicados, casi etéreos, y por un momento me pregunté qué tipo de vida habría llevado. El malestar aumentó a medida que se intensificaba el sentimiento de familiaridad. Había algo en sus ojos cerrados, en su expresión tranquila, que me perturbó profundamente. ¿Se encuentra bien, doctor?, preguntó Marta al notar mi vacilación. Sí, lo soy. Solo, algo en ella me parece familiar, pero no recuerdo de dónde la conozco, admití, tratando de deshacerme de la distracción. Quizás hayas visto alguna noticia sobre ella. Es una ciudad grande, pero a veces las caras se cruzan, sugirió Marta, intentando aliviar mi preocupación. Continué la autopsia, moviéndome con precisión quirúrgica. Cuando hice la incisión en el pecho de Isabel, sucedió algo inesperado. Un pequeño objeto metálico apareció entre las telas. Fruncí el ceño, encontrando extraña la presencia de un cuerpo extraño. Con cuidado, saqué el objeto y lo sostuve a contraluz para examinarlo mejor. Eso parece un microchip, comenté, más para mí que para Marta. ¿Un microchip? ¿En su cuerpo? Eso es muy extraño, doctor, respondió Marta, acercándose para ver lo que tenía en mis manos. Sí, es muy extraño. Nunca antes había visto algo así en una autopsia, admití, sintiendo crecer mi curiosidad. El microchip era pequeño, casi imperceptible, pero su presencia en el cuerpo de Isabel planteaba muchas dudas. ¿Por qué alguien implantaría un microchip en una persona? ¿Y cómo se relacionaría esto con su muerte? El descubrimiento me dejó inquieto y una necesidad urgente de respuestas comenzó a invadirme. Necesitamos descubrir qué contiene este microchip. Podría ser la clave para entender lo que le pasó a Isabel, afirmé, pensando ya en quién podría ayudarme en esta tarea. ¿Conoces a alguien que pueda hacer esto?, preguntó Marta intrigada. Sí, mi amigo Alejandro es un experto en tecnología. Si alguien puede descifrar los datos de este microchip, es él, respondí, sacando ya mi teléfono para contactarlo. Mientras esperaba la respuesta de Alejandro, continué con la autopsia, tratando de mantenerme concentrado. Sin embargo, el sentimiento de familiaridad con Isabel no me dejaba en paz. Busqué en mi memoria, tratando de encontrar alguna pista, algún fragmento que explicara por qué ella parecía tan conocida. Pero no surgió nada. Joaquín, ¿qué has descubierto hasta ahora?, Alejandro contestó el teléfono con su habitual voz de curiosidad mezclada con preocupación. Encontré un microchip en el cuerpo de una mujer joven durante la autopsia. Necesito tu ayuda para descubrir qué contiene, le expliqué, resumiendo la situación. ¿Un microchip? Eso es muy inusual. Tráelo a mi laboratorio y veremos qué podemos encontrar, respondió Alejandro, con voz emocionada ante la perspectiva del desafío. Estaré allí en una hora, respondí, ya terminando los preparativos para tomar el microchip. Mientras me preparaba para irme, miré a Isabel una vez más. Había algo en ella que me hacía sentir incómodo, un sentimiento que no podía explicar. Tal vez fue solo la extrañeza de la situación, o tal vez había algo más profundo en juego. Descubramos la verdad, Isabel, murmuré para mis adentros, sintiendo una creciente responsabilidad hacia ella. Al llegar al laboratorio de Alejandro, me recibió el familiar desorden de equipos electrónicos, cables y pantallas parpadeantes. Alejandro estaba en medio de su agarre, sus ojos brillaban de emoción. Entonces, ¿dónde está el microchip?, preguntó, sin perder tiempo en formalidades. Le entregué el pequeño objeto metálico y lo examinó cuidadosamente antes de conectarlo a una de sus computadoras. Mientras trabajaba, mi mente seguía dando vueltas en torno a Isabel y ese persistente sentimiento de familiaridad. ¿Quién era ella realmente?,
¿Y por qué su muerte pareció tan misteriosa? Esto tomará un tiempo, Joaquín. Pero estoy seguro de que podremos descifrar los datos, dijo Alejandro, concentrado en su tarea. Gracias, Alejandro. Cuento contigo, respondí, sintiendo una oleada de gratitud por tener un amigo tan hábil y dedicado. Mientras esperábamos, hablamos de la situación y las posibles implicaciones de lo que encontraríamos en el microchip. La presencia de un dispositivo tecnológico en el cuerpo de una víctima de muerte sospechosa era algo que nunca antes había encontrado. Esto dejó claro que Isabel estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. ¿Alguna vez has pensado en la posibilidad de que Isabel estuviera involucrada en alguna investigación secreta o algo así? Sugirió Alejandro, con los ojos brillando ante la posibilidad. Es una hipótesis. Pero hasta ahora, todo es solo especulación. Necesitamos datos concretos, respondí, tratando de mantener un enfoque racional. El tiempo parecía pasar lentamente mientras Alejandro trabajaba, y mi mente volvía una y otra vez a la imagen de Isabel tendida en la mesa de la morgue. ¿Quién era ella? ¿Qué la llevó a ese trágico destino? Y, más importante aún, ¿qué revelaría el microchip sobre su vida y su muerte? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alejandro levantó la cabeza y me miró con expresión grave. Joaquín, creo que encontramos algo. Vas a querer verlo, dijo, con la voz cargada de seriedad. Me acerqué al monitor, con el corazón acelerado por la anticipación. Las respuestas estaban a nuestro alcance y sabía que cualquier cosa que encontráramos en el microchip lo cambiaría todo. Estaba a punto de descubrir la verdad sobre Isabel Ortega y el misterio que rodea su muerte. Esa mañana me desperté con una sensación de inquietud que apenas podía explicar. El hallazgo del microchip en el cuerpo de Isabel Ortega había sido inquietante y mi mente no podía apagar los interrogantes que aquel pequeño objeto metálico suscitaba. Decidí que necesitaba ayuda para descifrar qué contenía ese chip e inmediatamente pensé en Alejandro, mi viejo amigo y experto en tecnología. Si alguien podía ayudarme a desentrañar este misterio, era él. Subí al coche y me dirigí hasta el apartamento de Alejandro en el centro de Madrid. Su edificio era antiguo, con una fachada de piedra erosionada, pero el interior era un verdadero santuario de la tecnología moderna. Toqué la puerta, a los pocos segundos, Alejandro la abrió, con una cálida sonrisa y una mirada curiosa. Joaquín. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó, invitándome a pasar. Alejandro, necesito tu ayuda con algo, dije sacando el microchip de mi bolsillo y mostrándoselo. Los ojos de Alejandro brillaron con interés. Me llevó a su oficina, una sala repleta de ordenadores, monitores y cables de todo tipo. Nos sentamos a la mesa y él tomó con cuidado el microchip y lo examinó detenidamente. Eso es interesante. Parece un microchip de alta tecnología. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, mientras conectaba el dispositivo a una de sus computadoras. En el cuerpo de una joven llamada Isabel Ortega. La encontraron muerta en circunstancias misteriosas y ese chip estaba dentro de ella, respondí, sintiendo un escalofrío al recordar la autopsia. Alejandro frunció el ceño, concentrándose en su pantalla mientras escribía rápidamente en el teclado. En cuestión de minutos pudo acceder a los datos contenidos en el chip. Lo que vimos a continuación nos dejó perplejos y alarmados. Dios mío, Joaquín, eso es, comenzó Alejandro, pero su voz se apagó. Respiró hondo y continuó, este chip contiene información detallada sobre una red de trata de personas que opera en toda España. Hay nombres, lugares, fechas, es una auténtica mina de oro para cualquier investigador. Miré la pantalla con incredulidad. La información era amplia e incriminatoria. Había registros de futuros operativos, nombres de víctimas y miembros de la organización. Estaba claro que Isabel había descubierto algo muy grande y peligroso, y que probablemente la había llevado a la muerte. Necesitamos llevar esto a la policía de inmediato, dije, sintiendo la urgencia de la situación. Alejandro asintió, pero antes de que pudiéramos actuar, escuchamos un ruido extraño proveniente del pasillo. Nos miramos alarmados y Alejandro corrió hacia la puerta asomándose por la mirilla. Creo que nos están vigilando, Joaquín. Hay alguien ahí fuera, susurró, alejándome de la puerta. Sentí un nudo en el estómago. Si la red de traficantes sabía que teníamos el microchip, estábamos en grave peligro. Necesitábamos actuar rápidamente. Salgamos por la ventana, sugerí, señalando la salida de emergencia al fondo de la oficina. Alejandro estuvo de acuerdo y rápidamente salimos y bajamos por la escalera de incendios hasta la calle.
Afortunadamente logramos escapar sin que nos vieran, pero sabíamos que nos perseguían. Teníamos que ser cautelosos y evitar cualquier lugar donde pudiéramos encontrarnos fácilmente. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Alejandro jadeando. Tenemos que encontrar un lugar seguro para analizar con más calma esta información y decidir nuestros próximos pasos. No podemos acudir a la policía ahora, necesitamos un plan, respondí, tratando de mantener la calma. Decidimos ir a un pequeño café a las afueras del pueblo, un lugar discreto donde poder escondernos un rato. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas indiscretas de otros clientes. Alejandro abrió su computadora portátil y comenzó a profundizar en los datos. Esto es realmente impactante, Joaquín. Hay políticos, empresarios e incluso miembros de las fuerzas de seguridad involucrados. Esta red es mucho más grande de lo que imaginábamos, dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Me quedé atónito. Con cada nuevo descubrimiento, el alcance de la corrupción y el mal se hizo más evidente. Isabel había estado involucrada en algo extremadamente peligroso y ahora estábamos en medio de eso. Necesitamos encontrar una manera de denunciar esto sin exponernos. Si vamos directamente a la policía, corremos el riesgo de que nos silencien antes de que podamos hacer algo, dije, tratando de pensar en una solución. Alejandro estuvo de acuerdo, pero antes de que pudiéramos continuar, un grupo de hombres entró al café y mi corazón casi se detuvo cuando reconocí a uno de ellos. Era uno de los secuaces que había visto cerca del departamento de Alejandro. Tenemos que salir de aquí, ya, susurré, jalando a Alejandro de la manga. Salimos rápidamente por la puerta trasera, tratando de mezclarnos con la multitud en la calle. Corrimos por callejones y callejones, tratando de perder a nuestros perseguidores. La adrenalina corría por nuestras venas y cada paso parecía una eternidad. Finalmente logramos encontrar refugio en un pequeño hotel de carretera. La recepcionista nos miró con recelo pero no hizo ninguna pregunta. Subimos a la habitación y cerramos la puerta, intentando recuperar el aliento. Esto cada vez es más peligroso, Joaquín. Necesitamos ayuda, dijo Alejandro, entre respiraciones pesadas. Estoy de acuerdo. Creo que deberíamos contactar a alguien en quien confiemos, alguien que pueda ayudarnos a hacer llegar esta información al público sin exponernos directamente, respondí, tratando de pensar en quién podíamos confiar. Alejandro sugirió a un periodista de investigación que conocía, alguien que había expuesto grandes escándalos en el pasado. Estuve de acuerdo en que era una buena idea, pero sabíamos que debíamos tener mucho cuidado. Pasamos la noche analizando los datos del microchip y planificando nuestros próximos pasos. Cada nuevo descubrimiento reforzaba la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con rapidez. No podíamos dejar que la muerte de Isabel fuera en vano. A la mañana siguiente, nos pusimos en contacto con el periodista, quien accedió a reunirse con nosotros en un lugar seguro. Sentimos una mezcla de alivio y aprensión mientras nos dirigíamos al punto de encuentro, conscientes de los riesgos que estábamos asumiendo. Cuando llegamos, nos recibió un hombre de mediana edad con mirada decidida y experimentada. Nos escuchó atentamente mientras le explicábamos la situación y le mostrábamos las pruebas que habíamos encontrado. Esto es explosivo. Necesitamos actuar con cautela, pero también con rapidez. Empezaré a trabajar en esto inmediatamente, pero necesitamos pruebas más concretas para garantizar que esta red sea desmantelada de una vez por todas, dijo con un brillo de determinación en sus ojos. Sentimos que una nueva esperanza se enciende dentro de nosotros. Sabíamos que el viaje sería largo y peligroso, pero estábamos decididos a exponer la verdad y hacer justicia para Isabel y todas las víctimas de esta red de trata de personas. Al salir de la reunión, Alejandro puso su mano en mi hombro y dijo, «Lo conseguiremos, Joaquín. Hagamos justicia». Asentí, sintiendo una nueva fuerza y propósito. Recién estábamos comenzando y la lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba. Me desperté en mitad de la noche, sudando frío y con el corazón acelerado. El rostro de Isabel Ortega quedó grabado en mi mente, como una sombra constante que no me dejaba en paz. Desde la autopsia, mi vida había dado un giro repentino, como si me hubieran arrastrado a un torbellino del que no podía escapar. El microchip que encontré en su cuerpo fue la clave de una trama que nunca hubiera imaginado que fuera real. Esa mañana, mientras tomaba un café fuerte para combatir el cansancio, sonó mi teléfono. Era Alejandro, mi amigo y experto en tecnología, con quien había descifrado los datos del microchip. Joaquín, tenemos que reunirnos. Es urgente, dijo con la voz llena de preocupación. Estuve de acuerdo y quedamos en encontrarnos en una cafetería discreta del centro de Madrid.
Llegué al lugar y vi a Alejandro en una mesa al fondo, jugueteando nerviosamente con su computadora portátil. Me senté a su lado y él inmediatamente empezó a hablar. Recibí un mensaje críptico de alguien que se identificó como Clara Ortega. Dice que es hermana de Isabel y que necesita hablar con nosotros urgentemente, reveló mostrándome la pantalla de la computadora. Me sentí sorprendido y al mismo tiempo aliviado. Quizás Clara podría darnos más información sobre lo que investigaba su hermana. Quedamos en verla. A las pocas horas, nos encontrábamos cara a cara con Clara en un pequeño piso del barrio de Lavapiés. Clara era una mujer joven, de expresión decidida, pero con ojos que revelaban un profundo sufrimiento. Nos saludó con un leve movimiento de cabeza y nos invitó a entrar. Gracias por venir. Sé que estás asumiendo un gran riesgo, dijo con la voz temblorosa. Clara, estamos aquí para ayudar. Necesitamos entender qué estaba investigando Isabel y quién está detrás de su muerte, respondí, tratando de darle algo de tranquilidad. Ella asintió y comenzó a contar la historia que cambiaría todo. Isabel estaba investigando por su cuenta una red de tráfico de personas. Era periodista y tenía un informante dentro de la organización, alguien conocido solo como El Lobo. Estaban a punto de exponer a un miembro de alto rango del gobierno español como el líder de la cadena, pero Isabel fue asesinada antes de que pudiera hacerlo, reveló Clara, con lágrimas en el rostro. ¿El Lobo? ¿Cómo podemos contactarlo?, preguntó Alejandro, ya con su libreta lista para anotar cualquier información. Clara nos miró con expresión de renovada esperanza. Tengo un número de teléfono secreto que Isabel usaba para hablar con él. Podemos intentar ponernos en contacto y concertar una reunión, sugirió sacando una pequeña libreta. Acordamos llamar a El Lobo esa misma noche. El teléfono sonó varias veces antes de que respondiera una voz profunda y cautelosa. ¿Quién está hablando?, preguntó, claramente sospechoso. Mi nombre es Joaquín Alarcón y estoy con Clara, la hermana de Isabel. Necesitamos urgentemente hablar contigo sobre su investigación, le expliqué intentando sonar lo más convincente posible. Hubo un breve silencio antes de que él respondiera. Nos vemos mañana a medianoche en el almacén abandonado de la calle de la Cruz. Ven solo y no traigas a la policía, me indicó y luego colgó. Al día siguiente, la tensión era palpable. Clara, Alejandro y yo nos preparamos para el encuentro con El Lobo, conscientes de que estábamos corriendo un riesgo enorme. Cuando llegamos al almacén, el lugar estaba oscuro y silencioso, excepto por el sonido ocasional del agua goteando. Una figura emergió de las sombras, vestida con una capucha que ocultaba parcialmente su rostro. Eres valiente por venir aquí, dijo en voz baja. Necesitamos saber qué descubrió Isabel y cómo podemos exponer esta red de tráfico de personas, supliqué, dando un paso adelante. El Lobo suspiró profundamente antes de empezar a hablar. Isabel estuvo a punto de revelar que un alto miembro del gobierno español es el líder de esta organización criminal. Tenía pruebas concretas en un expediente, pero fue asesinada antes de que pudiera entregar estas pruebas, explicó, entregándonos un sobre grueso. Este expediente contiene todas las pruebas que reunió Isabel. Hay que utilizarlas con prudencia, nos advirtió el Lobo mirando directamente a Clara. Gracias, El Lobo. Haremos justicia por Isabel, prometió Clara sujetando el sobre con firmeza. Sin embargo, antes de que pudiéramos salir del almacén, escuchamos pasos apresurados y voces que se acercaban. Fuimos emboscados por matones armados, claramente enviados por la red criminal. ¡Correr!, gritó el Lobo, tratando de protegernos. Corrimos desesperadamente, con el sonido de los disparos resonando a nuestro alrededor. Apenas logramos escapar, pero el Lobo fue capturado y se lo llevaron los secuaces. Clara estaba en shock, pero decidida a continuar. No podemos rendirnos ahora. Necesitamos llevar estas pruebas a la policía, dijo con voz firme. Sabía que ella tenía razón. No podíamos dejar que la muerte de Isabel fuera en vano. Decidimos escondernos temporalmente y planificar cuidadosamente nuestros próximos pasos. Alejandro, siempre ingenioso, sugirió utilizar sus habilidades tecnológicas para garantizar que el expediente fuera replicado y enviado a múltiples fuentes confiables. Mientras trabajábamos febrilmente para garantizar la seguridad de la información, Clara demostró ser una aliada valiosa, decidida a lograr justicia para su hermana. Su coraje y resiliencia fueron inspiradores y supe que juntos teníamos una posibilidad real de desmantelar esta red criminal. Joaquín, no sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo, dijo Clara, con los ojos llorosos. No hace falta que me lo agradezcas, Clara.
Isabel merece justicia y haremos todo lo posible para conseguirla, le respondí cogiéndole la mano con firmeza. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, pero con la ayuda de Clara y Alejandro sentí que estábamos en el camino correcto. El sacrificio de Isabel no sería en vano, y juntos, lucharíamos hasta el final para exponer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. El encuentro con el lobo estaba previsto para medianoche, en una nave abandonada a las afueras de Madrid. El lugar tenía una atmósfera lúgubre, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas que dejaban entrar la pálida luz de la luna. Clara y yo estábamos nerviosos, intercambiábamos miradas aprensivas mientras esperábamos a Alejandro, que en cualquier momento llegaría con el auto. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de romper el incómodo silencio que flotaba en el aire. Estoy un poco ansiosa, respondió Clara, cruzándose de brazos y mirando a su alrededor. Isabel siempre ha sido la valiente de la familia. Yo solo soy la hermana pequeña que intenta encontrar respuestas. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de un motor acercándose. Alejandro detuvo el auto cerca de nosotros y salió rápidamente. Perdón por llegar tarde. Tuvimos un pequeño problema con el GPS, dijo, señalando con la cabeza en nuestra dirección. Entremos, sugerí, tratando de mantener la calma. El almacén parecía aún más intimidante desde el interior, con sombras bailando en las paredes y el sonido distante del agua goteando resonando en el espacio vacío. Caminamos hasta el centro del almacén, donde habíamos acordado encontrarnos con el lobo. Después de unos minutos de espera, una figura se destacó entre las sombras. El lobo era un hombre alto y esbelto con ojos penetrantes que parecían ver a través de nosotros. Se acercó con pasos firmes y confiados, pero había una tensión en su mirada que no pasó desapercibida. ¿Sois amigos de Isabel?, preguntó sin rodeos. Sí, lo somos, respondió Clara rápidamente. Queremos saber qué le pasó y cómo podemos ayudar a exponer esta red de tráfico de personas. El lobo asintió y sacó un voluminoso expediente del interior de su chaqueta. Isabel estaba a punto de revelar algo grande, dijo, entregándole el expediente a Clara. Descubrió que un miembro de alto rango del gobierno español es el líder de esta red. Este expediente contiene pruebas incriminatorias que podrían derribarlo. ¿Quién es él?, pregunté, mi curiosidad ahora despertada por completo. Su nombre es Fernando Ruiz, respondió el lobo, mirándome directamente a los ojos. Es un político muy poderoso, con conexiones en todos los niveles del gobierno. Isabel estuvo muy cerca de exponerlo, pero fue asesinada antes de que pudiera hacerlo. El nombre de Fernando Ruiz resonó en mi mente provocándome una sensación de náuseas. Había oído hablar de él antes, un hombre conocido por su fachada de integridad y servicio público. La idea de que estuviera involucrado en algo tan horrible era difícil de creer, pero la prueba estaba ahí, en manos de Clara. Antes de que pudiéramos procesar completamente la información, escuchamos el sonido de pasos apresurados y el clic metálico de las armas al cargarse. ¿Es una emboscada?, gritó el lobo, sacando un arma de su cintura y apuntando hacia la entrada del almacén. Matones armados surgieron de las sombras y se produjo el caos. Se escucharon disparos e instintivamente nos agachamos y buscamos refugio detrás de unas cajas apiladas. «Necesitamos salir de aquí ahora», gritó Alejandro, jalando a Clara del brazo. El lobo comenzó a disparar contra los esbirros, tratando de darnos tiempo para escapar. «Ve. Yo los sostendré», gritó, sin apartar la mirada de sus enemigos. De mala gana, corrimos hacia la salida, tratando de mantenernos agachados. Logramos llegar al auto de Alejandro y saltamos dentro mientras él salía a toda velocidad del almacén. El sonido de los disparos se hacía cada vez más lejano, pero la adrenalina seguía corriendo por nuestras venas. Miré hacia atrás y vi a el lobo siendo capturado por los secuaces, su lucha desesperada se volvió inútil contra el número superior de enemigos. «Necesitamos hacer algo», exclamó Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. «No podemos dejarlo atrás». «No tenemos otra opción», respondió Alejandro, con la voz tensa. «Si volvemos ahora, todos seremos capturados o asesinados. Necesitamos asegurarnos de que estas pruebas lleguen a las manos adecuadas». Asentí, a pesar de que mi corazón estaba cargado de culpa. El lobo había arriesgado todo para ayudarnos y ahora estaba en manos de sus enemigos. «Llevemos el expediente a los medios», dije, tratando de mantener la voz firme. «Es nuestra mejor oportunidad para exponer a Ruiz y acabar con esta red de tráfico de personas».
Condujimos en silencio por las oscuras calles de Madrid, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos. Clara sostuvo el expediente con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Pude ver la determinación en sus ojos, una llama de esperanza que se negaba a apagarse. Llegamos a la redacción del periódico poco antes del amanecer. El edificio estaba casi vacío y solo unos pocos periodistas trabajaban en el turno de primera hora de la mañana. Nos acercamos al editor jefe, un hombre de mediana edad y ojos cansados, quien nos saludó con expresión de sorpresa. «Soy Joaquín Alarcón, y ella es Clara Ortega», dije rápidamente. «Tenemos información vital sobre una red de tráfico de personas y necesitamos su ayuda para exponerla». El editor jefe nos llevó a una sala de conferencias y nos pidió que le explicáramos todo. Clara abrió el expediente y comenzó a mostrar las pruebas incriminatorias contra Fernando Ruiz. El editor miró atentamente cada documento, pero su expresión seguía siendo escéptica. «Esto es muy serio», dijo finalmente, mirándonos con expresión preocupada. «Si publicamos algo como esto sin pruebas concretas, podríamos enfrentarnos a graves consecuencias legales. Necesitamos algo más que palabras y documentos». «¿Pero esta es una prueba concreta?», exclamó Clara, con la voz llena de frustración. «Mi hermana murió tratando de exponer esta red. No podemos permitir que se salgan con la suya». «Entiendo su dolor, pero no puedo arriesgar la reputación del periódico sin garantías», respondió el editor, sacudiendo la cabeza. «Necesitamos algo más sólido, algo que no pueda ser cuestionado». Salimos de la redacción del periódico con un sentimiento de desesperación. Habíamos puesto todas nuestras esperanzas en los medios, creyendo que la exposición pública sería suficiente para derribar a Ruiz y su red criminal. Ahora, volvimos al punto de partida, sin saber qué hacer a continuación. «Encontraremos la manera», dije, tratando de consolar a Clara. «No nos rendiremos. Isabel no se ha rendido y nosotros tampoco». «Tienes razón», respondió Clara, secándose las lágrimas. «Seguiremos luchando, por Isabel y por todas las víctimas de esta horrible red». Alejandro, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. «Tal vez haya otra manera», dijo pensativamente. «Si podemos atrapar a Ruiz en el acto, no habrá forma de que escape. Necesitamos una estrategia que lo ponga contra la pared, donde no pueda negar las acusaciones». «¿Cómo haremos esto?», pregunté, intrigado. «Ruiz asistirá a una gala la próxima semana», explicó Alejandro. «Es una oportunidad perfecta para confrontarlo públicamente. Si podemos obtener una transmisión en vivo, podremos exponer todo para que todo el mundo lo vea». La idea parecía arriesgada, pero era nuestra única esperanza. Acordamos infiltrarnos en el evento y confrontar a Ruiz, con la esperanza de finalmente hacer justicia para Isabel y todas las víctimas de la red de trata de personas. La batalla estaba lejos de terminar, pero estábamos más decididos que nunca a ganar. La ansiedad se apoderó de mí mientras Clara y yo nos dirigíamos a la redacción del periódico. El expediente con las pruebas incriminatorias pesaba en mis manos como una carga que sabía que podía cambiar el destino de muchas vidas. Clara, a mi lado, tenía una expresión determinada en su rostro, pero podía ver el dolor y la ira ardiendo en sus ojos. Sabíamos que no podíamos confiar en nadie más, que exponer públicamente el expediente era nuestra única oportunidad de hacer justicia para Isabel y desmantelar la red de trata de personas. Llegamos a la redacción del periódico y nos dirigimos directamente hacia el editor en jefe, un hombre de mediana edad, cabello gris y expresión severa. Nos recibió en su despacho y Clara inmediatamente comenzó a explicarle la situación, entregándole el expediente en las manos. «Señor Martínez, esto contiene pruebas irrefutables de que un alto miembro del gobierno está involucrado en una red de trata de personas», dijo Clara con voz firme pero llena de emoción. «Necesitamos que esto se publique lo antes posible». El redactor jefe hojeó el dossier con expresión impasible, pero algo en su mirada me inquietó. Finalmente cerró el expediente y suspiró profundamente. «Entiendo la gravedad de las acusaciones, pero no puedo publicar esto sin pruebas más concretas», dijo, devolviéndole el expediente a Clara. «Este tipo de acusaciones pueden destruir carreras y vidas, y debemos estar absolutamente seguros antes de actuar». «¿Más pruebas?», exclamó Clara, con incredulidad evidente en su voz. «La evidencia está aquí. ¿Nos estás diciendo que no vas a hacer nada?». «Lo que digo es que no puedo arriesgar la reputación del periódico basándose en un dossier que puede haber sido fabricado», respondió Martínez manteniendo la calma. «Es necesario que comprendas la situación en la que me encuentro». Desesperadamente, traté de discutir.
Señor Martínez, mi amiga Isabel fue asesinada por esta información. Estaba a punto de exponer esta red y ahora le han quitado la vida. Necesitamos que se cuente esta historia para que su muerte no sea en vano. Martínez sacudió la cabeza, pareciendo sopesar sus palabras. Lamento tu pérdida, pero necesito pensar en el periódico y los riesgos que implica. Sin más pruebas no puedo ayudarte. La frustración se acumuló dentro de mí. Parecía que Clara estaba a punto de explotar y sabía que teníamos que salir de allí antes de que las cosas empeoraran. Le agradecimos a Martínez y salimos de la redacción, con el peso del fracaso presionando sobre nuestros hombros. ¿Y ahora?, preguntó Clara, con la voz temblando por la desesperación y la ira. ¿Qué vamos a hacer, Joaquín? No podemos permitir que se salgan con la suya. Pensé por un momento, tratando de encontrar una solución. Fue entonces cuando recordé el evento de gala que se estaba llevando a cabo esa noche. Estaría presente el político corrupto, además de varias figuras importantes de la sociedad española. Era nuestra oportunidad de confrontarlo públicamente y exponer sus actividades criminales. Vamos a la gala, dije, mi decisión era firme. Si los medios no quieren ayudarnos, expongamos a este hombre delante de todos. Clara asintió, renovada su determinación. Sabíamos que sería arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Pasamos el resto del día planificando nuestra infiltración en el evento, discutiendo cada detalle y anticipando posibles obstáculos. Alejandro nos ayudó a conseguir invitaciones falsas y ropa adecuada para mimetizarnos con la élite asistente a la gala. Cuando finalmente llegó la noche, estábamos listos. Clara lucía deslumbrante con un vestido elegante, pero había una dureza en sus ojos que revelaba su verdadera misión. Me vestí con un smoking alquilado y traté de parecer lo más seguro posible, aunque mi corazón estaba acelerado. Cuando llegamos al lugar del evento, entregamos nuestras invitaciones falsas en la entrada y fuimos admitidos sin ningún problema. La sala estaba llena de gente, con luces brillantes, música suave y risas resonando por toda la sala. Pero para nosotros fue un campo de batalla. Mientras recorríamos la habitación, nuestros ojos estaban fijos en el objetivo, el político corrupto que había ordenado la muerte de Isabel. Estaba rodeado de otros políticos y empresarios, sonriendo y estrechando manos como si fuera un buen hombre. Verlo me repugnaba. Aprovechamos un momento en que se alejó del grupo para acercarse. Clara fue la primera en hablar, su voz tranquila pero llena de ira contenida. «Diputado Salazar, ¿podemos hablar con usted?», preguntó forzando una sonrisa. Salazar nos miró, inicialmente confundido, pero luego su rostro se cerró al reconocer a Clara. «No sé quién eres, pero estoy ocupado», dijo, tratando de alejarse. «No vas a huir esta vez», le dije, bloqueando su camino. «Sabemos de la red de trata de personas. Sabemos que estás involucrado». Salazar palideció por un breve momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Eso es un absurdo. No tienes pruebas». «Sí, lo sabemos», dijo Clara, levantando el expediente que traía consigo. «Y estamos dispuestos a mostrárselos a todos los presentes». La tensión en el aire era palpable. Salazar miró a su alrededor y notó que varias personas ya nos estaban observando. Intentó mantener la calma, pero estaba claro que estaba entrando en pánico. «Estás cometiendo un grave error», dijo con tono amenazador. «No saben con quién están tratando. Y no sabes lo que somos capaces de hacer justicia por Isabel», respondió Clara, con voz firme y llena de convicción. En ese momento sucedió algo inesperado. Dos guardias de seguridad se acercaron, claramente alertados por la creciente tensión. Nos agarraron de los brazos, intentando alejarnos de Salazar. «Tienes que salir de aquí», dijo uno de los guardias de seguridad con voz autoritaria. «No iremos a ninguna parte hasta que la verdad salga a la luz», dije, luchando contra el agarre del guardia de seguridad. La conmoción atrajo aún más la atención y pronto todos en el pasillo miraron en nuestra dirección. Salazar intentó aprovechar la distracción para escapar, pero Clara, con sorprendente fuerza, se liberó del guardia de seguridad y corrió hacia el escenario donde tocaba la orquesta. «Atención, por favor», gritó, quitándole el micrófono al maestro. «Tengo algo importante que decir». La habitación estaba en silencio, todos los ojos fijos en Clara. Logré liberarme del guardia de seguridad y corrí a su lado, tomando el expediente. «Este hombre, el diputado Salazar, es un criminal», continuó Clara, su voz resonando por toda la sala. «Está involucrado en una red de trata de personas que ha destruido vidas en toda España.
Tenemos pruebas aquí y estamos dispuestos a mostrárselas a todos ustedes. Salazar intentó intervenir, pero la atención de la multitud estaba completamente centrada en nosotros. Abrí el expediente, lista para comenzar a leer las pruebas, cuando de repente sonó la alarma de incendio, interrumpiendo nuestro momento. La confusión llenó la habitación y la gente comenzó a moverse hacia las salidas. «Maldita sea, tenemos que salir de aquí», dije jalando a Clara del brazo. Ella se mostró reacia, pero sabía que no había otra opción. Mientras intentábamos encontrar una salida, vimos a Salazar siendo escoltado por sus guardias de seguridad, con una expresión de triunfo en su rostro. Pero sabía que no podíamos rendirnos. La verdad estaba de nuestro lado y haríamos todo lo necesario para exponerla. Logramos salir del edificio en medio del caos, pero el sentimiento de derrota era abrumador. Sin embargo, Clara y yo sabíamos que esta era solo una batalla en una guerra más grande. Y estábamos decididos a ganar, cueste lo que cueste. El salón de gala estaba lleno de invitados elegantemente vestidos, el suave sonido de la música clásica llenaba el aire mientras los invitados se movían con gracia entre conversaciones y brindis. Clara y yo nos habíamos infiltrado en el evento con un único objetivo, confrontar públicamente al político corrupto y exponer sus actividades criminales. La ansiedad crecía dentro de mí con cada paso que dábamos hacia el escenario. Podía sentir el calor de la tensión que emanaba de Clara, que caminaba decididamente a mi lado. Llegamos al centro de la sala, cerca del escenario donde el político don Fernando Morales se disponía a dar un discurso. Intenté ignorar las miradas curiosas y los susurros de los invitados que nos rodeaban, concentrándome en la misión que teníamos entre manos. Clara tomó mi mano y me dio un suave apretón de aliento. Intercambiamos una mirada determinada y supimos que no había vuelta atrás. Cuando don Fernando empezó a hablar, su voz resonaba con falsa sinceridad. Clara y yo hicimos nuestro movimiento. Rápidamente subimos al escenario, interrumpiendo su discurso. La expresión de sorpresa e irritación en su rostro era evidente, pero trató de mantener la compostura. «Perdón por interrumpir, damas y caballeros», comencé, mi voz temblaba ligeramente pero ganaba fuerza a medida que hablaba. «Pero hay algo extremadamente importante que todos aquí deben saber». Don Fernando intentó detenernos. «¿Qué es esto? ¿Quién eres?» Clara tomó la iniciativa, con voz firme y clara. «Somos quienes buscamos justicia para Isabel Ortega y todas las víctimas de la red de trata de personas que usted lidera». La habitación estaba completamente en silencio. Las miradas incrédulas de los invitados se volvieron hacia nosotros. Don Fernando se rió, intentando desviar la acusación. «¿Esto es ridículo? ¿No tienes pruebas? ¿Esto es una calumnia?» Fue en ese momento que apareció Alejandro, abriéndose paso entre la multitud para llegar al escenario. En sus manos sostenía una computadora portátil abierta. «Tenemos pruebas, sí», declaró con la voz llena de convicción. «Y todos aquí lo verán ahora». Alejandro conectó la computadora portátil al sistema audiovisual del salón y antes de que la seguridad o la policía pudieran intervenir, comenzó a transmitir vídeo en vivo. En el vídeo apareció Isabel Ortega, con voz clara y emotiva mientras revelaba toda la verdad sobre la red de trata de personas y la identidad del político corrupto. Estaba en un lugar seguro, pero su rostro mostraba la tensión y el miedo que sentía. «Soy Isabel Ortega», comenzó con voz firme. «Y estoy aquí para exponer una red de trata de personas que opera en varios puntos de España, liderada por don Fernando Morales». La revelación estuvo acompañada de detalles precisos, pruebas documentales e imágenes que incriminaban a don Fernando y sus cómplices. La indignación pública fue inmediata. El murmullo de conmoción y disgusto se extendió por la sala y varias personas comenzaron a grabar vídeos con sus teléfonos móviles. La presión sobre don Fernando aumentó rápidamente. Los guardias de seguridad y la policía se acercaron a nosotros e intentaron detener la transmisión, pero ya era demasiado tarde. El vídeo ya se estaba transmitiendo en vivo a millones de personas. Clara y yo nos vimos obligados a bajar del escenario, pero Alejandro continuó asegurándose de que el vídeo fuera transmitido hasta el final. Don Fernando, desesperado, intentó discutir, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La verdad quedó expuesta y no había vuelta atrás. Las autoridades presentes en el evento no tuvieron más remedio que detener allí mismo a don Fernando. El público aplaudió mientras se lo llevaban esposado y con una expresión de derrota e ira en el rostro. Clara y yo nos abrazamos, lágrimas de alivio corrían por nuestros rostros. Alejandro se unió a nosotros, una sonrisa triunfante iluminando su rostro cansado. «Lo habíamos hecho.
Isabel había encontrado justicia y la red de trata de personas estaba a punto de ser desmantelada. En los días siguientes, los medios de comunicación se vieron inundados de noticias sobre la detención de don Fernando y el desmantelamiento de la red de trata de personas. Clara, Alejandro y yo fuimos aclamados como héroes por nuestra valentía al exponer la verdad. Pero a pesar de la satisfacción de ver que se hacía justicia, no podía dejar de pensar en Isabel y el sacrificio que había hecho. En una tarde soleada, Clara y yo visitamos la tumba de Isabel. Trajimos flores y nos sentamos en silencio durante unos minutos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Clara rompió el silencio, su suave voz llena de emoción. Isabel siempre ha sido una guerrera, dijo. Ella no se rindió hasta el final. Y gracias a ella, se salvaron muchas otras vidas. Asentí, sintiendo una profunda admiración y respeto por Isabel. Era una mujer extraordinaria. E hicimos lo que ella no pudo terminar. Clara me tomó de la mano y juntas prometimos seguir luchando por la justicia, por Isabel y por todas las víctimas que aún necesitaban ayuda. El viaje no había terminado, pero sabíamos que estábamos en el camino correcto. Mientras nos alejábamos de la tumba, me envolvió una sensación de paz y determinación. Isabel no había muerto en vano. Su coraje y sacrificio habían provocado un cambio significativo y seguiríamos luchando, inspirados por su memoria. Esa noche, Clara, Alejandro y yo nos reunimos en la casa de Alejandro para celebrar nuestra victoria. Estábamos agotados, pero había una sensación de alegría y alivio en el aire. Alejandro hizo un brindis y sus palabras reflejaron lo que todos sentíamos. A Isabel, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Que tu espíritu de lucha continúe guiándonos. Brindamos y cuando el sonido de las copas chocando resonó en la habitación, sentí una esperanza renovada. La batalla contra la injusticia fue ardua, pero juntos sabíamos que podíamos marcar la diferencia. Y así, con Isabel en nuestros corazones y determinación en nuestras almas, estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que viniera a continuación. La lucha por la verdad y la justicia continuó y estábamos preparados para seguir adelante, honrando la memoria de Isabel con cada paso que dábamos.